Buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes, que hoy se alegra de teñirse de negro para recibir una vez más esta cosecha negra enmarcada dentro del Festival Getafe Negro. Todo un clásico ya que cada temporada nos acerca a lo mejor del género, no voy a decir negro otra vez, del género policial, digamos, que nos ha dado no pocas obras maestras de la literatura universal y que vive además un auge actualmente espectacular. No quiero dejar de aprovechar la ocasión para anunciar que no solo es intención del Instituto Cervantes continuar esta colaboración con Getafe Negro, sino llevarla aún más allá, allende nuestras fronteras, donde están nuestros centros por el mundo. De hecho, el próximo 5 de diciembre tendrá lugar una mesa redonda en nuestro centro de Roma, que contará con Lorenzo Silva, Alicia Jiménez Bartlet y Berna González Arbor, y que quiere ser solo el prólogo a un festival que probablemente se llamará Nero Giallo, jugando con esto que saben que la novela negra en italiano la llaman novela amarilla, jugando con los colores distintos que estamos tramando en estos momentos y del que esperamos dar pronto cumplida información. Hoy nos acompañan, y quiero darles la bienvenida también, Nacho Abad, Antonio Mercero, Carlos Augusto Casas, Jesús Tiscar y Ana María Trillo, y alguien más que no me han dicho. Efectivamente, Carlos Fortea, que está ahí, que no estaba en la... Perdón. Que hará las veces Ana María Trillo de moderadora y presentadora de todos ellos. Ella nació en Madrid en el 76, es editora e imparte cursos de edición literaria. Ha publicado un libro de relatos, El faro de un sol y otros cuentos subterráneos, y una novela, Amaneció de nuevo Madrid. Buenas tardes y les dejo con ella. Bueno. ¿Se oye? ¿Bien? Bueno, voy a comenzar. Yo sí que me he traído aquí la chuleta, perdón por haberme sentado la última, pero cada vez me hacen falta las chuletas con más hojas y la letra más grande. Debe ser la edad. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a este hermoso salón, a este hermoso edificio que simboliza tanto para la cultura española. Quiero agradecer al Instituto Cervantes, en primer lugar, la acogida, un año más, de esta cosecha negra dentro del programa del Festival de Novela Policíaca de Madrid, Getafe Negro. Es para mí un orgullo enorme acudir a esta tarde a esta mesa. También es un orgullo enorme para mí pertenecer al equipo de Getafe Negro. No voy a dejar de mencionar, por supuesto, a nuestro querido comisario, Lorenzo Silva, que esta tarde no puede estar aquí con nosotros, pero no quería dejar de tener un recuerdo para él, para el polifacético profesional, admirado creador de los guardias civiles de Bevilacqua y Chamorro, ya sabemos, con una amplísima obra literaria admirable. También quiero agradecer su trabajo a David Barba, editor, periodista y una parte muy importante del equipo de Getafe Negro. También quiero agradecer a las autoridades del Ayuntamiento de Getafe, primero por acompañarnos aquí, por supuesto, por su amistad, por su buen hacer y, sobre todo, por su apuesta por la cultura, por su apuesta en especial por la literatura, el género negro en concreto, en este evento en el que hacemos o vamos a intentar hacer una panorámica de la novela negra, la cosecha negra, la cosecha del 2017. Seguro que una muy buena cosecha, ya se lo digo yo. También quiero alabar la profesionalidad de Magma Cultura, a todo su equipo por su esfuerzo y su saber hacer, el trabajo de todos, de ese equipo, de todos los que están día a día en Getafe Negro, es el que ha hecho posible que estemos en una edición muy, muy especial. Su trabajo, como digo, que duda cabe, y el favor del público, sin el favor del público, que nos ha estado acompañando en ediciones anteriores y que hoy también contamos con ellos aquí, también contamos con el honor de su presencia, pues sin eso no sería posible. También muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Por qué digo que esta edición es una edición muy especial? Bueno, pues yo no tuve la fortuna, no tuve la suerte de ver los inicios, aunque me imagino que fueron verdaderamente emocionantes. El festival se ha ido consolidando y es uno de los eventos de referencia en el panorama cultural de nuestro país, y así hemos llegado a esta edición, en la que cumplimos 10 años. Y eso es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y estamos muy felices. 10 años cargados de autores, cargados de novelas, música, teatro, exposiciones, fotografía, mucho trabajo, mucha ilusión, desde luego que sí, pero también mucha responsabilidad. Responsabilidad para seguir ofreciendo un festival abierto a todas las artes, abierto a nombres consagrados, también a los que empiezan. Un festival preocupado y comprometido con la realidad que nos rodea, por los grandes retos de nuestra sociedad,
en los que buscamos poner sobre la mesa un debate que creemos necesario, abrir la reflexión sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y, claro que sí, sobre todo sobre nuestro futuro. Por ello, este año vamos a basar la programación del festival en 3 ejes temáticos: el futuro de Europa, cómo afrontamos el futuro de Europa en este caso; el secuestro del humanismo, en el que abordaremos la evidente crisis existencial que atraviesa la sociedad occidental contemporánea; y la libertad de expresión, un valor democrático en involución no solo en el mundo, sino también en España. Además de celebrar este 10º aniversario de nuestro festival, estamos inmersos en una celebración aún más emotiva, y es el centenario del nacimiento del maestro, de José Luis San Pedro. Como sabrán, este año el galardón que el festival entrega con su nombre ha recaído en un grande de las letras, en uno de los autores más leídos, más premiados y más admirados de nuestro país, Eduardo Mendoza. Y bueno, para comenzar ahora ya sí con la mesa de Cosecha Negra, voy a hablar un poquito de cada uno de nuestros invitados, a los que ahora mismo voy a proceder a agradecerles de corazón su presencia en esta mesa. Estoy muy honrada y muy bien acompañada, como ustedes verán, 5 caballeros para mí sola. Y estoy muy feliz de tenerlos aquí conmigo. Voy a hablar, como digo, un poquito de cada uno de ellos, su biografía, porque lo importante y lo interesante realmente es que hablen ellos de su novela y no tanto yo. Bueno, voy a comenzar por Nacho Abad, que lo tengo además aquí muy cerquita de mí. Él nos va a hablar de Sé que estás viva. Carlos Fortea, allí al extremo, presentará El mal y el tiempo. Antonio Mercero, a su lado, que nos va a hablar del final del hombre. Carlos Augusto Casas, que nos hablará de Ya no queda junglas a dónde regresar, que es su primera novela y premio Wilkie Collins, ¿verdad? Y por último, pero no por eso menos importante, Jesús Tiscar Jandra, bien merecido ganador del premio Ciudad de Getafe 2017 con La japonesa calva, novela editada por EDAF, editorial amiga y colaboradora del festival, a quien también quiero agradecer, aprovecho para agradecer, puesto que tenemos aquí a su responsable, el trabajo que han hecho a lo largo de estos años, a lo largo de los años de vida del festival, para darle impulso a este premio y, bueno, pues para que hayamos podido llegar a donde estamos, que 10 años no son pocos, pero que ojalá que sean muchos más, ¿verdad? Bueno, como decía, 5 obras, 5 autores, 5 buenas historias y vamos a comenzar ahora ya sí con los autores. Como decía, comienzo con Nacho Abad, que tengo aquí su novela, Sé que estás viva. La voy a poner aquí para que se vea, ¿vale? A mí me encanta. ¿Verdad que sí? Está llena de anotaciones mías y esas cosas, pero bueno. Nacho Abad, periodista y criminólogo. Hablar de Nacho, como ustedes saben, es hablar de periodismo de sucesos. Es un grande de la crónica negra de nuestro país y ahora también de la novela negra. Sé que estás viva es su segunda novela en el género, tras La verdad está equivocada. Y en ella nos encontramos a Germán Carrasco, un policía caído en desgracia que se enfrenta a un enigma que yo llamaría peculiar, puesto que no está tratando de encontrar a un culpable, sino de demostrar una inocencia. Como en toda novela negra que se precie, nada es lo que parece, las cosas al final se le enredan a nuestro protagonista de una manera inesperada y el final, pues, sorprendente, pero no vamos a desvelar nada, por supuesto. Por su parte, Carlos Fortea, que tengo aquí El mal y el tiempo, aquí que lo luzca su libro, sí señor. Él es madrileño de nacimiento, es profesor universitario tanto en Salamanca como en Madrid. Traductor literario de autores como Günter Grass o Stefan Zweig, nos trae El mal y el tiempo. Es autor de prestigio de literatura juvenil y después del gran éxito de su primera novela para adultos titulada Los jugadores, pues ahora nos presenta esta, El mal y el tiempo, perdón. En ella nos vamos a encontrar una novela que trata doble época, ¿no? Está narrada en 2 épocas, los 90 y la actualidad, concretamente 2012. Y arranca con el descubrimiento de un cadáver, novela negra, claro que sí, y nos encontramos a un personaje
muy interesante, Javier Landa, quien nos habla en primera persona en algunos de los capítulos y luego otros de los capítulos los vemos a través de un viaje a los 90 e incluso llegamos a ver esa Europa donde se forjó mucho de lo que somos ahora, la caída del muro de Berlín, por ejemplo, y nos encontramos a personajes como Mario y Arturo y bueno, pues una novela sobre el paso del tiempo, la pérdida de los valores o de los ideales, incluso de la juventud. En el caso de Antonio Mercero, que lo tengo a su lado, y también tengo aquí su libro, por supuesto. Están usados, ¿eh? O sea, se ve. Los he disfrutado muchísimo. Antonio Mercero, licenciado en periodismo, otro colega del periodismo. Ha escrito series de televisión tan conocidas por todos nosotros como Farmacia de Guardia, Hospital Central, Lobos, Mir y 7 días al desnudo, además de miniseries como El Pacto, dirigida por Fernando Colomo, y El Rey, de Norberto López Amado. En cine ha colaborado en El guión de La vergüenza, dirigida por David Planel, y es co-guionista de 15 años y un día y Felices 140 de Gracia Querejeta. Ha publicado las novelas La cuarta muerte y La vida desatenta, y con El final del hombre inicia una serie de novela negra que protagoniza a un personaje que ya les digo yo, que yo lo diría casi inmortal, Sofía Luna. Él nos hablará de ella con calma. Bueno, creo que estás ya trabajando en la siguiente entrega, ¿no? Es una serie. Muy bien. Ahí estoy. El final del hombre es una novela de corte policial, comienza con un crimen y narra la indagación de ese crimen, pero el final del hombre yo creo que en realidad es el inicio de algo, el inicio de una nueva vida. El nacimiento de Sofía Luna, el día que recoge su nuevo DNI con ese nombre en femenino. La investigación del crimen es el marco ideal para que Sofía comience esa nueva vida de la que les estoy hablando, en un mundo, el de la policía, en la sociedad en general, en el que ella va a encontrar mucha desinformación, incomprensión, prejuicios e intolerancia. Es un personaje valiente, como lo es también su autor, desde luego que sí, su creador. Nos encontramos en una novela sobre las relaciones familiares, sobre el mundo de la literatura y sobre todo sobre las tradiciones. Una novela en la que la vida cotidiana del policía que lleva el caso es tan importante casi como el caso. Yo casi diría que más. Y voy a seguir con Carlos Augusto Casas. Aquí tiene usted, querido amigo, periodista y escritor. No ha sido deliberado lo de los periodistas. Lo que estábamos hablando antes es que creo que tenemos una relación especial con la literatura, una forma incluso especial de verla y afrontarla. Comenzó su carrera en Diario 16, alternando su trabajo en prensa con otros trabajos como repartidor de publicidad, ferrallista o realizando el control de calidad de una compañía aérea, haciéndose pasar por un pasajero común. Todo esto del pluriempleo, la verdad que a mí me suena, pero lo del hacerte pasar por pasajero me ha encantado. Te da para una novela. Ha sido una de las profesiones que he tenido más divertidas. No luego te cuento más. Luego nos cuentas, a ver qué, porque eso seguro que es jugoso. Bueno, pues él ha pasado por la agencia EFE, ha trabajado en medios locales y es periodista de investigación, ha trabajado en Televisión Española, Antena 3, 4, Telecinco y es director de una colección de novela negra, editor en la editorial Cuadernos del Laberinto. Y bueno, también tienes otro proyecto ya entre manos, un nuevo programa, ¿no? Sí, ahora estoy ya en un programa para Televisión Española que se va a llamar Víctimas del Misterio y empezaremos a emitir en teoría en noviembre. Absolutamente negro. Sí. Muy bien. Yo no salgo de esto. Ya no quedan junglas a donde regresar, es su primera novela y permítanme que les diga que qué novela, qué novela. Es un buen debut con su premio Wilkie Collins debajo del brazo y el premio Pata Negra también. ¿Qué finalista? ¿Qué finalista? Bueno, es un relato del Madrid más Madrid, de la calle Montera, de lo que pasa cada día por delante de nuestros ojos aunque no queramos verlo. Unos personajes que se te quedan ya grabados para siempre, que forman parte de lo más significativo del género negro. El gentleman es otro personaje muy valiente, igual que también demuestra esa valentía su autor. Él nos hablará sobre todo de este personaje, es un señor de la tercera edad, que solo vive para que llegue el jueves, el día que queda con Olga, una prostituta de la calle Montera. Una amistad hermosa, comparten mesa, nada de sexo. Y esa amistad o ese deseo de verla cada semana se quiebra cuando Olga es asesinada. ¿Creen ustedes que por ser de la tercera edad el gentleman se va a quedar quieto?
Pues no, el resultado es sorprendente. Y llegamos otra vez a Jesús. He tenido yo la costumbre de dejarte para el final. No, yo encantado. Bueno, paisano. Al final siempre. Paisano de Jaén. Bueno, pues efectivamente, nacido en Jaén, escribe cuentos, novelas, artículos, guiones y obras teatrales. Y es actor. Maravilloso. Sí, también he ejercido e incluso en presente ejerzo de vez en cuando de actor. Pues luego nos cuentas a ver qué relación la novela negra con tu faceta de actor. Es autor de 5 obras teatrales, tiene 6 libros publicados, siendo el más reciente Memorias de un gusano, y atesora además una treintena de galardones literarios: el Felipe Trigo, el Villa de Colindres, el Antonio Porras, el Miguel Artigas y ahora sí, pues el Ciudad de Getafe de novela negra. Merecido, muy merecido, buen currículum. La japonesa calva es además, que también lo tengo aquí, ¿has visto? La japonesa calva es además de la mujer que da título, o este título tan impactante a la novela, es el nexo de unión de diferentes vidas de personajes, pues como cada uno de nosotros. Algunos con más o menos fortuna, todos con sus amarguras, sus pequeñas alegrías, sus manías, sus gustos, sus desilusiones. Son reales como la vida misma. Están inmersos en un relato que parece como si te lo estuvieran contando a ti cuando estás leyendo, solo a ti. Directamente el escritor te lo está contando, narrándotelo, casi le puedes escuchar su voz. Está hilado como se hilan las propias ideas, a veces en el interior de nuestra cabeza. Es un estilo característico del que yo les recomiendo su lectura. Bueno, recomiendo por supuesto todas las demás, ¿no? Pero en especial la japonesa calva, bueno, pues el corazoncito, Getafe Negro, nuestro merecido ganador. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? Pues les comento. Vamos a hablar de estas 5 novelas, de estas 5 formas de ver el mundo. Yo voy a lanzar una serie de preguntas y ellos contestarán en relación a su obra, su experiencia, sus vidas. Yo intentaré que nos cuenten todo lo que se pueda contar sobre las novelas. Y sí que me gustaría abrir luego después un debate con ustedes en el que puedan hacer las preguntas que consideren necesarias, lo que más les apetezca saber. No se vayan a ir ustedes a casa con esa duda que les corroe si quieren saber algo de nuestros autores. Aquí están. Y para ir entrando en la harina, voy a hacer una pregunta. Bueno, si vosotros también queréis hablar entre vosotros, os lo voy a permitir, por supuesto que sí. Quiero que os sintáis muy cómodos en esta mesa. Como digo, vamos a entrar en harina y voy a empezar por una frase de José Luis Sampedro, precisamente para hacerle honor. El escritor transforma todo en carne, porque el escritor auténtico escribe con su carne, su sangre, su médula, lo mismo que la araña teje su tela con su propio cuerpo. Pues esto es, ¿qué habéis puesto de vosotros mismos en vuestras novelas? ¿Y qué habéis puesto vosotros mismos de vuestras novelas? ¿Empezamos por alguien en especial? ¿Por orden para allá? ¿Carlos? Venga. Qué difícil. ¿Qué hay de ti en El mal y el tiempo? Bueno, supongo que siempre hay cosas, en todo lo que uno escribe siempre hay cosas de uno, ¿no? Yo creo que en esta novela concretamente, aparte de lo que hay de nosotros en todas las novelas, que es las preocupaciones, o sea, aquello que nos ha llevado a hablar precisamente de eso y no de otra cosa, pues hay elementos tales como el interés por el arte, por ejemplo. Para mí es muy importante, entonces hay un personaje en la novela que comparte ese interés y que lo desarrolla. Hay una experiencia generacional común. Esta novela tiene parte de su transcurso en un pasado que es mi pasado, los años 90, los años 80, 90. Y hay seguramente algunas personas que en algún momento de mi trayectoria se quedaron en mi cabeza. Gente que estaba pidiendo en algún momento aparecer en las páginas de un libro, para bien y para mal. Hay algún personaje en el que he vertido todas mis rencores y mis odios y lo he maltratado todo lo que he podido. ¿Y Antonio? Pues mira, a mí me gustaría decir que yo he puesto todo lo que tengo dentro en el personaje de Sofía Luna, pero yo es verdad que no he cambiado de sexo. Yo me mantengo como hombre y no es una cosa autobiográfica. Pero estoy de acuerdo con la cita que has leído de Sampedro. Creo que un escritor tiene que construir un personaje que esté hecho de cuerpo, de sangre, de piel, de todo. Y eso es lo que intentas hacer con cualquier personaje. En mi caso estoy lidiando con el viaje del héroe más alucinante que yo creo que se puede describir, que es el viaje desde
desde un sexo hasta el sexo opuesto. Eso es lo que a mí me interesa de este personaje de Sofía Luna, que tiene que encargarse de una investigación criminal en el peor de los momentos posibles. Está en un tratamiento hormonal que le socava todas sus habilidades, le provoca somnolencia, apatía, depresión, y todo eso le perjudica mucho a la hora de hacer su trabajo. Y luego se tiene que enfrentar al rechazo social, al rechazo familiar, incluso de nuestro núcleo duro. Qué difícil es cuando te fallan los que tienes más cerca, en este caso su mejor amiga o su propio hijo, ¿no? Que no terminan de entender la decisión que ha tomado de cambiar de sexo. Todo esto que habla un poco de la intolerancia y del machismo que hay en la sociedad, ¿cómo se acerca uno? Pues con lo que tienes de sensibilidad, de compromiso con la vida que nos rodea, y así vas poco a poco tejiendo un personaje que en este caso tienes que hacerlo un poco por aproximación intuitiva, porque yo no he vivido esa peripecia, claro está. En el caso de Nacho, además, no solamente el escritor, la persona, sino el profesional del periodismo de sucesos. ¿Qué has dejado de ti ahí? Déjame que os agradezca la invitación, que es la primera, y al Instituto Cervantes la acogida. No, muchas veces. Yo llevo siendo 15 años periodista de sucesos, desde Rocío Baninkoff y Dolores Vázquez, erróneamente condenada, hasta recientemente Diana Quer, el doble asesinato de Almonte. Como comprenderéis, a lo largo de estos 15 años he visto cientos de asesinatos, familias destrozadas, investigaciones policiales, sentencias justas, injustas. A mí lo que me llevó a empezar a escribir fue la indignación. Hay cosas que no se pueden contar en una televisión o no se pueden contar en un periódico porque no caben. Recuerdo a Gabriel García Márquez hablando de, creo recordar que era Diario de un secuestro, en el que decía esto es una crónica amplia de lo que sucedió, porque no cabe. Yo quería contar las cosas que no se pueden contar en televisión, de lo que a veces sucede intramuros de la justicia, intramuros de la policía, y nació un poco de la frustración. Yo no quería ser ganado, que me lleven arrastrado por la corriente, y quería poder contar todo lo que no vemos, dentro de, obviamente, para que no se querellen contra mí, dentro de una novela que me permita describir la realidad y reflexionar sobre la realidad y la justicia que tenemos y las investigaciones que tenemos, las luchas de poder que hay dentro de la propia policía y de la propia justicia, incluidos los medios de comunicación, y quería reflexionar sobre eso dentro de una novela entretenida, ¿no? Eso es lo que he dejado de mí, 15 años de experiencia. 15 años de experiencia, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con Jesús. Bueno, yo también quiero agradecer que me hayáis traído aquí al Instituto Cervantes, nada menos. Esto impresiona, ¿eh? Joder, que se impresiona. Dicho esto, ¿qué hay en mi novela? En esta y en otras, pero bueno, en esta. Podemos empezar con que hay mucho trabajo. O sea, ahí ya estamos echando carne, estamos echando sangre, estamos echando malos rollos, malos humores, porque se está muy bien sin hacer nada. O sea, tumbado a la Bartola viendo cómo escriben otros, leyendo a otros y cómo pierden el tiempo con esta cosa maravillosa que se llama literatura, ¿no? Así que eso, lo primero, trabajo. Después, ¿qué hay en ella? Bueno, hay mucho barrio, hay mucho de mi barrio, hay mucho de personas que he conocido, que aún conozco, que son muy mediocres, que son muy malas y que son muy orgullosas, por ejemplo. Y la novela está llena también de esas personas, y también algunas de ellas muy tiernas, ¿no? Sobre todo es de lo que se compone la japonesa calva, después con sus crímenes, sus cadáveres que aparecen al lado de kayak y esas cosas, ¿no? Pero sobre todo una novela de personas, de personajes. Carlos. Pues yo creo que lo primero que he puesto en esta novela mío son mis obsesiones. Sobre todo me he dado cuenta una vez que la he escrito, ¿no? Entonces hay ciertos elementos que siempre me han atraído la novela negra y ciertas obsesiones que tengo que creo que funcionaban en una novela de este género, ¿no? Y me apetecía mucho jugar y ver cómo funcionaban. Yo creo que hay partes de mí irreconocibles en los tres personajes principales de mi novela, tanto en el gentleman, que es un hombre de 72 años, pero sí hay parte de mí,
en La inspectora Iborra y en Herodes, el sicario, ¿no? Y esa es una parte que me ha divertido mucho construir estos personajes, porque inconscientemente vas poniendo partes de estos, cómo construyes estos personajes con partes tuyas que no te das cuenta de lo mucho que se parecen a ti hasta que no lo ves reflejado. Y otra cosa que hacía referencia también Nacho con el tema del periodismo. Yo no he sido tan consciente, tal vez como Nacho, de la cantidad de cosas que te pierdes, ¿no? No que te pierdes, que no puedes contar, ¿no? Tanto en televisión como en medio escrito o en la radio. Yo, al contrario, yo quería alejarme lo más posible de la crónica negra, pero no he podido. Me he dado cuenta ahora, hablando con los lectores, que todos me dicen, ¿cómo se nota que eres periodista?, ¿no? Y digo, pues he tratado de que no se notara por ningún medio, pero yo creo que que lo dicen por la cantidad de detalles o de la creación de ambientes que tienen verosimilitud, sobre todo porque tú has estado o allí o has estado en algún lugar muy parecido, ¿no? Bueno, antes he hecho una pequeña sinopsis de cada una de las obras, pero no hay nadie que las conozca mejor que vosotros. Sí que me gustaría que me contarais o nos contarais a todos brevemente un poquito una sinopsis, sobre todo hablando o enfocándonos a la primera idea, ese primer esbozo. ¿Qué os hizo? Bueno, Nacho nos ha comentado que su profesión le había sentido la necesidad de contar esas cosas que con su profesión no se sentía con libertad suficiente para expresar. Pero cuando uno decide que se va a poner a escribir esta novela exactamente, ¿de dónde surge la idea o de dónde nace, ¿no? En este caso, pues a lo mejor la calle Montera en particular, porque creo que alguna vez has comentado que lo que decía antes, la vemos a diario y no nos fijamos casi nunca en ella. En tu caso, no sé si alguna vez has conocido a una japonesa calva nacida en medio del pasillo de un bazar, pero podría ser. En este caso, voy a decir, si has conocido alguna vez un policía al que se... Alguno. Pero en concreto uno al que le guste Lope de Vega. Sin duda. Sin duda. Bueno, eso está muy bien. Lo digo porque en la novela es una de esas cosas sorprendentes que tiene la literatura. Uno está leyendo y de pronto se encuentra que un policía, que se lo imagina a uno de una manera determinada, entra en una librería Café de Madrid, una preciosa librería Cafetería de Madrid, y se pone a ver títulos y aquí tienes los versos de Lope de Vega y dices... Sí, señor, ahí está, la literatura. Bueno, pues si has conocido y ahí ha nacido. En el caso de Antonio, si por ejemplo has conocido a alguien en esta condición, como Sofía Luna, o lo que decías, la necesidad de poner sobre la mesa este problema de la sociedad, quiero decir, de esta intransigencia o intolerancia en este sentido, y Carlos, pues también el gusto por el arte, que lo decías antes también. Un cuadro de una mujer en concreto. Sí, imagino que cada uno de nosotros tiene una forma distinta de abordar una novela, de empezar una novela. En mi caso siempre empieza por una imagen que me pide indagar en ella. En este caso concreto es una imagen que aparece en el segundo capítulo, no en el primero. Yo en un momento determinado estaba pensando en una casa al borde del mar, en un paisaje montañoso. Dentro de esa casa había alguien y le había pasado algo. Eso es un poco lo que en aquel momento era mi enigma. Y a partir de ahí monto el enigma de la novela. Es decir, a partir de ahí aparece esa casa y esa casa está habitada por una mujer que aparece también en un cuadro, que se mezcla en la vida de todos los personajes de una manera o de otra, en presencia o en ausencia. Y toda la novela es una indagación para ver qué le pasó. ¿Qué es lo que le ocurrió a esa mujer? ¿Qué es lo que hace que tenga las reacciones que tiene en la novela? Porque sus apariciones están cargadas de una gran tensión y esa tensión pide explicación, está queriendo saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? A partir de ahí se fue hilando todo. Se fue hilando la idea de un hombre muerto, un policía que investiga su muerte, el pasado de ese hombre muerto, el pasado inmediato de ese hombre muerto también, porque una de las tramas de la novela está narrada días antes de que muera y otra en su pasado más antiguo, en su juventud.
Y todo eso va creando un magma de cosas, ¿no? Y ahí se van entremezclando cosas, se van entremezclando temas. Al principio uno no sabe muy bien realmente de qué quiere hablar. Luego se va uno dando cuenta, ¿no? A partir de un momento determinado dices, yo quería hablar de la corrupción moral, más aún que de la corrupción económica, ¿no? Y así se fue desarrollando y así fue naciendo esta historia. Claro. Luego la editorial encontró esta maravillosa portada que todo el mundo me dice, esa es la chica. Y yo inmediatamente digo, sí. Sí. Pues yo, en mi caso, lo primero es el personaje. Es un titular de una historia que me cuenta una amiga sobre un policía transexual. Y me llama la atención simplemente ese titular. Luego yo voy entrando por capas en el personaje de Sofía Luna una vez que hablo con esta mujer, con esta transexual. Y voy sabiendo todo lo duro que resulta el camino del cambio de sexo. Pero enseguida me doy cuenta de que necesito un poco más. Me parece que este personaje, según voy hablando con transexuales y voy pensando yo en la historia que quiero construir, que desde el principio me doy cuenta de que tiene que ser una novela policíaca, me parece que un transexual femenino puede simbolizar bien el cambio que se está produciendo en la sociedad, desde lo masculino ancestral hacia una sociedad más femenina o al menos más igualitaria. Desde el título, El final del hombre, hasta la elección del protagonista, a mí me parecía que el marco de la novela y el tema de la novela tenía que ser el machismo. Y a mí me interesaba contar además el machismo de los hombres cultos, que es el más penoso en mi opinión, porque los hombres cultos como que desfilan por esta novela, como un abogado, como un catedrático o como un experto en heráldica y genealogía, o el propio comisario, que es el que peor se toma el cambio de sexo. Además, varios capítulos comienzan con el mundo es de las mujeres. Sí, sí, sí. Y me parece que estos hombres cultos, que no son capaces de entender que los resabios machistas ya no tienen lugar, y cuando son personas quizá más arropadas, ¿no? Digo yo, culturalmente o por sensibilidad, no son capaces de deponer sus conductas machistas, me parecía que merecía la pena al menos un pequeño capón, ¿no? a estos machistas cultos que van desfilando por la novela. Entonces, desde esa elección del personaje ya me meto en el género policíaco, me meto en el contexto y en el tema del machismo. No está todo el trabajo hecho, claro está, porque hay que componer una trama policíaca, pero bueno, sí que empiezas a pensar que desde tu personaje la cosa empieza a tener una redondez, ¿no? Que tiene sentido y que se puede hacer una novela que reflexione sobre estos temas. Y nada, pues ahí me lancé. En mi caso, yo creo que mezclo un poco lo que han comentado mis compañeros. Por un lado, yo decidí escribir, no voy a decir el caso, no me apetece, pero hubo una sentencia de una persona que yo considero que es culpable, pero que fue condenado, aun siendo culpable, de forma injusta, porque los policías mintieron en el juicio y el culpable se vulneraron sus derechos fundamentales. Es decir, que todos tenemos unos derechos y por mucho que seas culpable no se pueden pisotear para demostrar tu culpabilidad. Esto me cabreó mucho, porque estamos en un Estado democrático y de derecho y todos tenemos los mismos derechos por muy culpable que seas. El Estado tiene que tener los recursos para encontrar tu culpabilidad sin pisotear tus derechos. Dicho esto, yo soy un contador de historias, las cuento todos los días. Yo me imagino las cosas, las veo en la cabeza, hago construcciones de imágenes y las intento escribir para que todo el mundo vea lo que yo estoy viendo. Mi historia es sencilla, es la de un hombre que se llama Valentín, que está condenado por asesinato en la cárcel, ha sido condenado judicialmente con una sentencia firme y por la opinión pública que lo considera un monstruo. Valentín está condenado por el asesinato de su mujer. La cuestión es que el cuerpo de su mujer no ha aparecido. Sí hay indicios que indican que ha sido asesinada, pero no ha aparecido su cuerpo. ¿Qué es lo que hace Valentín? Él no recuerda haberla asesinado, es una persona que bebe y no tiene buenos recuerdos, no recuerda bien qué sucedió aquel día, y le pide ayuda a un policía y ese policía le dice, encuentra a mi mujer porque, claro, si la encuentras es la única manera que tengo de demostrar mi inocencia, que ya tiene narices, que un tipo tenga que demostrar que eres inocente en vez de que tengan que demostrar que es culpable. Este policía tiene que enfrentarse a sus compañeros que han hecho la investigación policial, que lo ha llevado a la cárcel, y sin ninguna estructura judicial ni policial tiene que investigar. Entonces tiene que tirar de viejo manual para investigar. Y en mi libro lo que se cuenta es una investigación de un policía que está solo frente a todo el estamento policial y todo el estamento judicial en busca de esta mujer. Se analiza la personalidad de ella. ¿Todas las víctimas son buenas por el hecho de que son víctimas? Hay víctimas que no son víctimas, hay víctimas malas.
y es la historia de este hombre buscando a una mujer, si la encuentra o no la encuentra, y luego lo he dividido en 3 capítulos, en 3 partes: la búsqueda, la personalidad de la protagonista, que es Guadalupe, que es una mujer fuerte, muy fuerte y muy interesante, y la resolución. Esto es lo que yo me planteo. Muy bien. Jesús. Mi novela parte también de una imagen, coincido con los compañeros. Creo que los escritores nos movemos mucho por una imagen que hace plac, se instala, no sabemos por qué, tampoco nos pregunten, porque está, quizá la hemos visto realmente, pero no nos acordamos, ¿no? El caso es que se queda ahí, empieza a madurar y empieza a pincharte o a tocarte en principio con el dedo, decir sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, incluso sigo aquí. Y mi imagen en este caso era la de una señora mayor, 71 años, que atraviesa un barrio chungo, muy chungo, en busca de una japonesa, una japonesa que hace paja y mamada, no una japonesa normal, sino una japonesa prostituta, que hace esa serie de cosas en su domicilio, en un barrio, repito, chunguísimo, y por una razón que aún no sabía, pero la imagen estaba ahí. Esta señora quiere que le dé un masaje en las piernas para que le cure la artritis o la artrosis. Ella no sabe muy bien qué tiene, pero sabe que las piernas le duelen muchísimo. Se trataba de cómo poner en contacto a una señora de un carácter bastante infantilizado, ¿no?, con un pasado terrible, con una profesional que, bueno, tiene también un pasado quizá aún más terrible que no voy a desvelar. Y me apetecía mucho juntar esos 2 mundos. No me conformaba con eso, no hubiera sido una novela. A partir de ahí surgen en 2 hilos narrativos pues dos historias, ¿no? Hay una mujer que se cree irreemplazable, que contrata a un hacker para que investigue el teléfono de su marido, que es guardia civil, para ver con quién se la está pegando, ¿no? Ese guardia civil de la mujer irreemplazable es amante de la japonesa calva. Tienen una relación muy extraña, una relación sexual bastante extraña que tampoco voy a desvelar porque eso da un morbazo. A ver qué relación sexual tenían estos dos, si están ustedes preguntando. Empiezo así. Y luego, en realidad, creo que un poco nos pasa a todos, no sabemos bien cómo vamos a seguir. Bueno, ya en el proceso narrativo nos da tiempo a todo, a pensar que teníamos que haber estudiado en oposiciones y esas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que la llevé a buen término. De ahí, de ese arranque podía salir un guión, de ese arranque podía salir una novela, un cuento, podía ser uno de esos arranques que uno mete en la carpeta y que está llena de arranques, por cierto. Pero al final salió por la japonesa calva, salió un premio Ciudad de Getafe y salió una preciosa edición de EDAF y, coño, así sí gusta escribir. Así sí. Además, pues, no. Carlos, cuéntanos. Pues a mí esta historia me llevaba dando vueltas en la cabeza como 3 años. Lo que pasa es que, como he comentado antes, son 3 historias que se entrelazan y tenía bastante claras, o por lo menos daban vueltas y vueltas y las iba refinando, 2 de ellas, ¿no? Pero me faltaba una historia que las uniera, algo truncal. Y quería, sobre todo, que esta creo que me viene por mi faceta de editor y de los originales que recibo, que lamentablemente la gente tiende mucho a repetirse y sobre todo a repetir los clichés del género negro, detectives deprimidos que escuchan jazz, beben whisky, en fin. Entonces quería alejarme lo más posible de estos clichés, como digo, y bueno, la inspiración, por llamarlo así, me llegó una mañana, pues yo en aquella época trabajaba muy cerca de Gran Vía, salía del metro de Gran Vía a las 8:30, salía justo en la salida de Montera, y no me llamó la atención que las prostitutas a esa hora ya estuvieran trabajando allí, porque yo había hecho muchísimos reportajes sobre estas mujeres, pero me llamó la atención que a esa hora la mayoría de sus clientes eran gente de la tercera edad. Entonces estuve investigando, conseguí encontrar una entrevista con una de estas mujeres en la que contaba que la mayoría de estos hombres de la tercera edad no pagaban por sexo, que pagaban porque una mujer les volviera a escuchar, porque alguien les atendiera. Entonces esta doble tristeza, ¿no?, de las mujeres que están trabajando en la calle Montera, que aunque, como decía bien Ana María, pasamos todos los días, pero no nos damos cuenta de que son esclavas, que no están allí por gusto, que si te fijas ves a los chulos.
unida a la tristeza de la gente de la tercera edad que tiene que pagar porque alguien le escuche. Es algo que no sé si a Nacho le ha pasado, pero a mí, en los años que llevo en televisión, sobre todo cuando sales con una cámara a la calle, la primera persona que siempre se te acerca es una persona de la tercera edad, porque quiere hablar contigo. Por la excusa de la cámara te pregunta esto para qué cadena es y tal, pero siempre, y realmente hay veces, estás muy liado y estás diciendo a ver si se va, pero realmente a mí hay veces que me daba por pensar que a lo mejor yo era la única persona con la que hablaba en todo el día. Y esa doble tristeza, ¿no? de las prostitutas con la gente de la tercera edad, hombres y mujeres, pues me hizo ver que podía ser un personaje para una novela negra. Y así lo hice, así se creó El Gentleman y aquí está el premio Wilkie Collins y aquí estoy yo, Getafe Negro, presentándolo. Y bueno, y una cosa que te quería decir, no estoy tan seguro cuando has dicho lo de que cada uno de nosotros, por lo menos en mi caso, somos los mejores que conocemos nuestra novela. Porque yo ya, ahora que trato con los lectores, me pasan cosas curiosas como que alguien me dice, has hecho un homenaje a Sam Peckinpah. Y yo digo, evidentemente, menos mal que alguien se ha dado cuenta. Ya empieza a pertenecerles y sacan lecturas de la obra que, bueno, no llegas a reconocer que no están, porque a lo mejor inconscientemente sí, pero ya no... A mí me parece una frase muy cursi eso de que la novela deja de ser tuya y es de los lectores, pero ahora que lo estoy viviendo sí, tiene parte de realidad. Sí, tú la has tenido en la cuna, la has creado y, claro, nos pasa como con los niños, ¿no? Creemos que somos los que mejor los conocemos, sus padres, hasta que de pronto un día dejamos de ser quienes mejores les conocen, ¿no? Los lectores enriquecen la obra cuando no has tenido intención. Ninguna. Bueno, ninguna, es que evidentemente. No es la primera vez que alguien te dice algo de una novela tuya y dices, pues sí. En la siguiente entrevista lo dices. Sí. Tomas nota ya para la siguiente queda muy Yo lo de bien. Sam Peckinpah lo suelto siempre ya. Bueno, pues vamos a hablar de personajes, efectivamente. Algunos de esos personajes principales de estas novelas y también algunos que no son exactamente los principales, creo, y esa es mi opinión, que están aquejados de un mal común en nuestra sociedad y es la soledad. Unos porque la sufren, otros la aceptan y otros luchan contra ella. A través de estos personajes, vosotros en concreto y los escritores en general, solemos crear o podemos crear una instantánea, ¿no?, de los males que asolan a nuestra sociedad, ¿no? ¿Creéis que esa es una de las responsabilidades que tiene la literatura en la sociedad? O mejor dicho, si es la literatura negra en este caso útil para la sociedad como denuncia, como forma de denuncia de esos males. Nacho nos hacía un acercamiento a este tema en su intervención. ¿Creéis que la literatura tiene esa responsabilidad? ¿Es útil señalando lo que no funciona en nuestra sociedad? Yo no me atrevería a hablar de responsabilidad, no me atrevería a hablar de utilidad, prefiero ser mucho más modesto. Alguna vez, cuando me han preguntado mi opinión a este respecto, siempre he contestado con unos versos de Martín Fierro que dicen yo he conocido cantores que daba gusto escuchar, mas no queriendo opinar se divertían cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Y ahí lo dejo. Quiero decir, no tengo la sensación de ser portavoz de nada, no tengo la sensación de estar haciendo una función, tengo la sensación de que eso es lo que me pide mi personalidad, ¿no? El contar lo que veo. Quizás sí tengo la soterrada intención de intervenir en lo que veo, ¿no? Quizá inevitablemente tienes la impresión de que quieres poner tu cuarto a espadas, ¿no?, de alguna manera, puede ser. Pero no hablaría de tanto como eso. Lo que sí es cierto es que objetivamente al final ocurre. Al final ocurre que efectivamente este tipo de novela acaba siendo un retrato de la sociedad en la que vives y en muchas ocasiones una denuncia de ella, ¿no? Eso es así. Sí, yo creo que es inevitable que la mirada del autor esté en lo que escribe, aunque no quieras editorializar, aunque no quieras, como la novela social, no quieras hacerlo, no quieras criticar nada, pero tu mirada se va abriendo paso y al final tiene que estar de un modo u otro como ves el mundo, aunque tú pongas por delante pues que tu novela sea entretenida o que tenga giros o que sea, bueno, que le guste al lector por ese lado, no porque le haga pensar. Pero creo que es muy difícil, ¿no?, que no haya nada de ti. Es verdad, lo que pasa es que la novela negra parece que tiene que ser
ser el contenedor de la denuncia social, sobre todo de la corrupción, ¿no? Suele ser el tema que subyace. En mi caso yo quería protegerme de eso, pero bueno, me ha salido otra que es la del machismo. Al final es lo mismo, ¿no? De por algún lado vas entrando. Lo de evitar los tópicos que decías tú antes de que te llegan manuscritos con el clásico policía que bebe whisky, ¿no? Y escucha jazz y que está deprimido, divorciado. Es verdad que queremos evitar los tópicos todo el rato, pero en un género como este es endemoniadamente difícil porque al final te termina cazando el tópico en algún sitio. Yo me había prometido a mí mismo que en mi novela a mi detective no lo iban a suspender de empleo y sueldo, porque pasa en todas. Y al final lo suspenden de empleo y sueldo, porque me lo pedía la historia de tal manera, a gritos casi, que dije, joder, estuve como rumiando en mi casa, no puede ser, voy a caer en este tópico. Pues caí. Al final yo creo que hay que perderle también un poquito de miedo, ¿no? Bueno, puedes estar un poquito en el cliché, no pasa nada, porque a veces no hay más remedio, ¿no? No puedes ser profundamente original en cada página que escribes, ¿no? Pero bueno, en lo que tú decías, porque yo aquí me he ido por las ramas con lo de los tópicos, porque me había inspirado esto que has dicho tú, esta reflexión, pero yo creo que no tenemos que sentirnos obligados a ser el escritor social, pero que inevitablemente un poquito de nosotros siempre habrá. Yo creo que al lector no siempre le apetece reflexionar y hay lectores que simplemente buscan entretenerse y yo me planteé la novela como un entretenimiento que no fuese frenético, porque el frenesí agobia muchísimo, pero sí que fuese muy ágil y que fuese respirando a través de la retórica. Quiero decir, escribir, creo que es importante saber escribir bien o intentarlo, al menos para que uno disfrute de la lectura. Y yo quería entretener. En realidad no quiero entretener, pero quiero criticar, pero hay todo tipo de lectores y hay lectores que solo leen para pasarlo bien. Yo este verano me he leído 6 libros, gracias a Dios he tenido tiempo para leer y me lo he pasado fantásticamente leyendo títulos como Corrupción de Don Winslow, que me apasionó, o El extraño verano de Tom Harvey, de Miquel Santiago, autor español, y este libro pues no reflexiona de nada, es un misterio, no reflexiona sobre nada y es divertidísimo y me encantó leérmelo. Sin embargo, yo tengo que reconocer que yo sí editorializo, precisamente a lo mejor porque como por desgracia o por fortuna estoy muy cerca a la realidad social del crimen diario y de la justicia diaria, sí dejo ver todo lo que opino y todo lo que veo diariamente en los tribunales de justicia, desde los jueces que faltan respeto a los abogados y les escupen a la cara, o los que ya tienen la sentencia hecha, o los tribunales supremos que te dicen que la sentencia ha llegado mediáticamente cerrada y que no se van a leer ni siquiera el recurso, y que juegan con la esperanza de las personas que están viendo cómo su libertad está siendo privada y están en la cárcel. Así que, bueno, es una mezcla de todo, ¿no? Entretener y criticar y que cada uno se quede con lo que quiera. Eso es. Jesús. A ver, yo puede que tenga una opinión un poco necia sobre este aspecto, ¿no? Pero me explico. Yo no sería, digo yo porque es mi opinión la que voy a dar después. Yo no sería feliz, probablemente yo no sería feliz sin literatura, sin escribirla, sin leerla. Creo que es lo único que sé hacer medio bien y, repito, sería un ser profundamente infeliz sin ella. Creo que esa es la primera utilidad que tiene. Para mí soy un poco egoísta, quiero que me haga feliz. Por lo demás, nunca le he visto ninguna utilidad más a la literatura. No, bastante tiene ya con entretener, con emocionar, pero denuncia social. Bueno, mientras estás escribiendo dices, joder, con esto estoy pinchando, pero luego sabes que no va a valer para nada. Nadie recurre para ser mejor a la literatura. Es más, nadie recurre para ser mejor a nada. Ser mejor o ser peor, pues según Dios te da a entender, ¿no? Entonces, la función de denuncia de la literatura, y en este caso de la novela negra, es que no me importa. Estoy con Nacho, que creo que bastante hace ya con que entretenga, con que a alguien le haya llegado tu novela al bolsillo y se gaste una pasta, digo una pasta porque los libros están caros, coño, los libros están caros. Afortunadamente, ¿no? Pero están caros. Entonces, es lo que siempre he pensado sobre ella. La literatura no salva, y mucho menos la narrativa. La poesía dicen que sí, pero eso es mentira. La poesía tampoco salva de nada, menos incluso. Lo siento, pero es que pienso eso de la literatura, la cual no sería capaz de vivir sin ella.
Yo no creo que el género negro tenga una función social, pero sí creo que la crítica social define al género negro. Yo creo que para que una novela sea considerada negra tiene que tener algo de crítica social. Yo creo que desde el Cosecha Roja ya se vio cuál era el cambio entre la novela Enigma, bueno, este es el eterno debate, novela Enigma, novela negra o hardboiled o como lo queramos llamar. Yo creo que esa es la definición. Yo ni siquiera creo que los autores, y ahora hablo como autor, lo hagas conscientemente, pero me resultaría muy extraño hablar de una historia o crear una historia sin que tuviera ningún elemento, pues, de lo que hemos hablado, de la soledad. Los personajes te piden que sean... No hay novela negra de triunfadores. La novela negra siempre es de perdedores, de gente solitaria, les gustan los perdedores, y normalmente las novelas negras acaban mal. El chico no se lleva a la chica, en fin. Esa parte es la que hace que tenga menos lectores, pero a mí es la parte que más me interesa. No sé si llamarlo crítica social, porque vamos a tener una mesa de Jim Thompson, y yo no sé si Jim Thompson hacía crítica social. Yo creo que él hacía más crítica al ser humano, al género humano, ¿no? Yo creo que yo creo que lo que define el nombre, esa parte negra que tiene tanto la sociedad como el ser humano, es lo que muestra la novela negra, y yo creo que es una parte fundamental y que es la que define este género. Una de las cosas que me llamaba la atención precisamente de esos personajes, de vuestros personajes, es, por decirlo de alguna manera, están como al margen de la sociedad, ¿no? Sí que es verdad que podemos hacer una simplificación un poco exagerada. Son vuestros protagonistas, son vuestros personajes, les acabamos cogiendo cariño. Son muchas horas, como decía Jesús, mucho trabajo con ellos, muchas semanas, muchos meses, muchos años. ¿Por qué los hacemos al final tan vulnerables? ¿Por qué los hacemos tan dolidos con el mundo? Como decía Carlos, el personaje a lo mejor que está ajeno o al margen de la sociedad, incluso marginado por la sociedad en ese sentido, o incluso en algunos casos repudiado, es lo que nos llama la atención del género negro. Nos encontramos difícilmente un personaje que viva una felicidad que se nos quede grabada. Nosotros quizá nos acordamos de esos personajes que decíamos antes, bueno, pues sí, no tiene por qué ser exactamente un detective o un policía repudiado por sus superiores, que bebe, que escucha jazz, ¿no? Pero al final, aunque no queramos caer en los tópicos, pero nuestros personajes no los solemos hacer nada felices. ¿Por qué? ¿Qué nos gusta del personaje que sufre y que padece? Recuerdo poca gente feliz interesante. A lo mejor empezamos por ahí, ¿no? Dices, bueno, te han presentado una persona que le va muy bien todo, tal, su relato termina ahí. Ya está, ¿no? Yo creo que el interés está en indagar en el relato de esos personajes que llevan una nube sobre la cabeza. Y tú te preguntas de dónde sale esa nube, ¿no? Y eventualmente si algún día va a llover, que es lo que también te preocupa, ¿no? Son personajes inquietantes, es decir, siempre hay algo ahí que les atormenta. Y aparte de eso, no siempre esa tormenta es una tormenta improductiva, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Silvia Corsano, de la artista que es en esta novela mía, es un personaje con un dolor creativo. Es un personaje con una capacidad de transformar en belleza lo que le agobia, ¿no? En la medida en que puede, porque a veces es demasiado feo lo que está manejando, ¿no? Pero la idea es un poco esa, ¿no? Es el indagar en ese tipo de personas que tienen una serie de problemáticas. Algunas incluso problemáticas banales, pero no por eso menos importantes. La problemática del funcionario. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que mis policías sean funcionarios. Me gusta que sean gente que se levanta para ir a un trabajo por la mañana, no héroes solitarios ni vengadores justicieros, sino gente que tiene un trabajo del Estado que le están pagando y todos los días está haciendo su trabajo, ¿no? Y eso tiene una suerte de implicaciones y una suerte de complicaciones que a mí me atraen. Hombre, sí, yo creo que al personaje lo define su conflicto, ¿no? Un personaje al que todo le va bien o que se propone algo y lo puede conseguir sin grandes obstáculos no tiene ningún interés, por lo menos para mí, ¿no? A lo mejor le interesaría intentar hacer una buena novela con eso, ¿no? No, yo creo que tienes que buscar conflictos y si puede ser, y conflicto interno y conflicto externo. Si puede ser. En mi caso tengo ambos porque es una policía transexual, femenino, que aparte del rechazo social que sufre, que se puede ser casi un conflicto
externo social. También tiene el conflicto de tener que resolver un crimen cuando sus capacidades están un poco mermadas. Pero a mí lo que más me interesa del personaje, como suele suceder, es el conflicto interno. Es una mujer que tiene miedo de perder el amor de la gente que le rodea, el amor de su hijo. Tiene miedo de no encajar como mujer en el cuerpo que ella cree que le corresponde. Eso es lo que para mí convierte al personaje de Sofía Luna en un personaje interesante. Si fuera una mujer transexual que con enorme gallardía va sorteando todos los obstáculos y no tiene miedo, y su hijo lo entiende muy bien, y que puede suceder en la vida real, esas cosas, podría ser, para mí no tendría interés. Entonces no, ¿por qué son siempre perdedores o solitarios o con una tara o con un obstáculo o con un complejo? Porque es que si no adquieren para mí la categoría de personajes, ¿no? En mi caso, el conflicto interno es hasta dónde puedo llegar para averiguar la verdad. ¿Cuál es el límite? ¿Puedo torturar? Lo planteo como pregunta en voz alta. ¿Qué es lo que haríamos nosotros como individuos para poder conseguir alcanzar la verdad? ¿Vulneraríamos derechos? ¿No lo haríamos? ¿Nos sentiríamos bien? ¿Nos sentiríamos mal? Y por no repetir un poco lo que han dicho Carlos y Antonio, aparte de los conflictos, yo creo que a no todos los personajes se les coge cariño. A mí me gusta jugar a que se tenga afinidad por un personaje y según va evolucionando la historia, en realidad vayas cambiando tus sentimientos hacia esa persona. Con lo cual vas avanzando con la novela al descubrir qué es lo que hace el personaje y cuáles son sus verdaderos sentimientos. Y a la inversa, al que crees que es malo, tornarlo en bueno. Con lo cual, en realidad, vas permanentemente en un estado de confusión y de necesidad de saber hacia dónde van los personajes. Pero me gusta jugar con eso, con ir sorprendiendo, no solo desde la estructura narrativa y lo que es la novela y cómo se va desarrollando, sino cómo van evolucionando los personajes. Efectivamente. Al que más cariño le tienes al principio, a lo mejor es al que luego le acabas cogiendo más. Correcto. Sí, es un personaje que no es plano, sino que un personaje redondo, ¿no? Que al final puede llegar a sorprenderte. Muy bien, ¿y Jesús? Cuéntanos esos personajes tuyos, que tú tienes muchos en tu novela. Sí. Variados. Sí, una novela un poco colmena, ¿no? ¿Cierto? Un poco la colmena de Cela, un poco actualizada y un poco abofeteada, rellena de cieno, pero bueno, ahí está. Creo que es cierto, y los periodistas me lo podéis decir, que una vez se intentó hacer un periódico solo con noticias buenas. ¿Eso es leyenda? Yo creo que es leyenda, porque si es una noticia buena, no es noticia. Yo lo intenté, ¿eh? Claro, lo intentaste. Sí, pero en el colegio. Bueno, se haya hecho o no se haya hecho, creo que no vendería demasiado, creo. No lo sé. Yo no lo compraba, desde luego, lo que me gusta era sufrir. Creo que, bueno, volvemos al tópico, pero creo que es verdad, el perdedor vende, el perdedor llega. El satisfecho lo tiene todo hecho. El satisfecho aspira a mantenerse ahí. El perdedor, por supuesto, el insatisfecho, va a hacer de todo por encontrar su satisfacción. Y, bueno, pues con todo lo que, con todos los daños colaterales que esto pueda conllevar. A mí siempre me han apetecido mucho los personajes miserables. Tengo ahí una especie de venganza contra el ser humano, al cual, bueno, pues desprecio como raza. Y un poco, pues, en mi estudio me vengo de él, ¿no? Ya ves tu triste venganza, pues a través de los personajes volvemos a que no denuncian nada ni salva nada, pero uno sale satisfecho. Otra cosa es que los escritores, aunque algunos parezcamos muy simpáticos, aquí los parecemos todos, en realidad somos unos tristes. Nos levantamos por la mañana con batas raídas, con hambre, no tenemos colacao, y eso solo empuja a escribir sobre pena y angustia, en serio. Las magdalenas duras hacen mucho por la literatura de personajes que al fin y al cabo, bueno, pues la magdalena dura te está haciendo un favor, porque estás llegando al lector seguro. Había que preguntarle también a los lectores, que eso no se lo pregunta, ¿por qué os gustan tanto los personajes perdedores? Coño, ¿por qué? Solo se le pregunta al lector, es porque ellos no los piden y porque se lo pasan muchísimo mejor con ellos. Joder, que sí se lo pasan. Bueno, pues me toca, para no repetirme, yo creo que es que
tampoco existe la felicidad completa, ¿no? Ni la persona que está absolutamente satisfecha, ¿no? Se pueden escribir de otras. Yo creo que los únicos que se me ocurran que puedo identificar como que son eternamente felices son los protagonistas de los anuncios, y a nadie le importa dónde va ese señor después con el BMW. No nos interesa mucho. Pero bueno, yo creo que sí que se puede escribir prácticamente ahora mismo de cualquier personaje, porque todo el mundo puede tener un conflicto, ¿no? Es lo que te decía, no creo que haya alguien absolutamente feliz, que entonces sí que no nos interesaría nada cuál es su vida. Y en mis personajes yo creo que sí que los tres quería que destilaran soledad, por distintos motivos los tres, pero sí yo creo que es algo inherente a nuestra sociedad. Tampoco fui muy consciente, ¿no? Pero bueno, los personajes me salieron así, las historias creo que me lo pedían. Y el elemento que yo sabía, y creo que he acertado, que iba a enganchar con los lectores, es el de la venganza. Yo creo que a todos nos gusta vengarnos, aunque sea literariamente, ¿no? o por lo menos leer cómo la gente hace algo por las afrentas que recibimos todos los días. Todo el mundo hemos sufrido en nuestra propia carne injusticias, y parece que no hacemos nada, ¿no? Somos bastante resignados. Entonces, por lo menos literariamente, yo quería que se vengaran, y el gran motivo, el leitmotiv de mi novela es la venganza, que creo que sí que a la gente le gusta. En el caso concreto de tu inspectora, sí que se da este tópico de que hablábamos antes, de que, bueno, pues le da de vez en cuando un chupito. Pero yo lo que quería era, porque en ese sentido estamos muy influenciados por la novela americana, y en la novela americana, aunque todos beben, nunca son alcohólicos. Beben socialmente, y yo no quería que ella fuera alcohólica y que tuviera un problema de alcoholismo, y además estuviera durante toda la novela tratando de ocultar este problema a sus compañeros, cuando es bastante obvio, ¿no? Al final. Esa era la forma de... ¿Nos ayuda eso a entender a nuestros detectives, policías, como realmente lo que son? Seres humanos, imperfectos, no es lo que decíamos, el tópico del detective, a lo mejor que escucha jazz, que va a escuchar jazz y está hecha polvo llamando por teléfono a su expareja que la ha dejado. O sea, la realidad misma, ¿no? Lo que decíamos, que la novela negra nos ayuda a leer, entreteniéndonos, por supuesto, claro que sí, pero leer un poco sobre lo que es el mundo que nos rodea, que la verdad vamos siempre tan deprisa que muchas veces no lo vemos, ¿no? Voy solamente a realizar ya una última pregunta y vamos a dar paso al público. Esta ya es más general para vosotros, para todos, ya no solo como escritores o periodistas, guionistas, profesor, sino como miembros de la sociedad. Antes hablamos de la responsabilidad de la literatura, ahora vamos a hablar de la nuestra, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos o qué función tenemos en la cultura? Es decir, ¿qué papel tiene la cultura en nuestro país? Sabemos que hablamos de, bueno, pues a menudo de índices de lectura, unas cifras verdaderamente decepcionantes, alarmantes, tristes, podemos decirlo de diferentes maneras. Como escritores, como profesor, como personas, comunicadores en general, como padres, todos tenemos sobrinos, hijos, jóvenes cerca. En concreto, Carlos, que además has escrito literatura juvenil. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para que la cultura tenga el reconocimiento que debe tener, recupere el lugar en la sociedad que debería tener, y para fomentar la lectura? ¿Qué papel tenemos? Pues te voy a dar una respuesta que a lo mejor no es muy canónica. Yo creo que lo que tenemos que hacer es contarlo. En muchas ocasiones yo tengo la sensación de que no es verdad que se lea menos que antes, creo que se lee más. Creo que no es verdad que sea menos importante que antes una cosa u otra, sino que hemos entrado en un mundo en el que los medios de comunicación se guían por una brújula que cambia todos los días. ¿Alguien se ha dado cuenta de que de pronto en Venezuela hay paz? De pronto en Venezuela no pasa nada. Ya no están persiguiendo a la gente, no hay tortas por las calles, ya no hay hambre, se ha resuelto absolutamente todo porque tenemos un problema en Cataluña. Y entonces no se ve la relación, ¿no? Pues la relación existe. Puesto que hay un problema en Cataluña, ya no pasa nada en Venezuela.
Entonces, en ese sentido, la cultura ha dejado de ser noticiosa y entonces simplemente no nos la cuentan. Hace unos años, la noticia de quién había ganado el Premio Nacional de Narrativa era noticia de 2 páginas de periódico. Ahora te tienes que meter en la sección de cultura de Internet, buscarlo, pasar varias líneas de varias pantallas y finalmente dices, anda, pero si le han dado el premio a fulanito. ¿Y eso qué es lo que denota? Que no nos lo cuentan. No es que no se lo hayan dado, se lo han dado como todos los años. Sí, a lo mejor vamos pasando de un tema a otro y vamos obviando lo que dejamos atrás y no se ha resuelto. Entonces yo creo que al final es un problema de comunicación pública, porque al final todo se ha vuelto un problema de comunicación pública. Lo que no se cuenta no existe, lo que se cuenta existe aunque no exista, porque a veces nos cuentan cosas absolutamente irrelevantes a las que se da una importancia capital. De repente hemos descubierto géneros insospechados, como puede ser la cocina, que ocupan el lugar que antes ocupaba las artes plásticas, y nos inundan con ella. Que no me estoy metiendo con la cocina, me estoy metiendo con la inundación. Y eso yo creo que es lo que está pasando. Sí, yo veo que la cultura en momentos de crisis, por ejemplo, como el que hemos tenido recientemente o en el que seguimos estando, es lo primero que se recorta. Da la sensación de que no es tan importante como otras cosas. Y hay una discrepancia bestial entre lo que yo pienso y lo que parecen pensar los políticos, como una desconexión. A mí lo que me hace más feliz es la cultura, lo que me hace más feliz. Leer un libro me hace más feliz que cualquier otra cosa. Y además es un placer barato, ¿no? Bueno, más o menos barato. A mí me hace más feliz eso que cualquier otra cosa. Entonces me parece que hay una falta de sensibilidad, ¿no?, de general, pero en este caso la única crítica que yo puedo lanzar es al mundo de los políticos o al de los medios de comunicación, que están dedicando cada vez menos espacio a lo mejor a la difusión cultural o a la información cultural, ¿no?, en beneficio de la información política en sus múltiples variantes o de otras, o de la de deportes, ¿no? En concreto tú mencionabas la cocina como un gran auge, efectivamente, la información deportiva, que es una avalancha bestial, cada vez ya es casi la mitad de un informativo televisivo son deportes. Pero no sé, que ha estornudado Cristiano Ronaldo en el entrenamiento es una noticia. Es una cosa espectacular. Se le quita mucho espacio a la cultura. Y para mí, yo me cuesta mucho entender que eso sea así. No sé qué podemos hacer nosotros, como decía él, decirlo, pero poco podemos hacer. Intentar, a lo mejor, pues en este tipo de actos, tú estás planteando esta cuestión, bueno, pues es un altavoz, ¿no? Un foro en el que se puede decir. Yo creo que falta un poquito de sensibilidad para entender la importancia que tiene la cultura. O a lo mejor es que yo estoy un poco solo en el mundo y me lo parece a mí, pero yo creo que no. El caso de Nacho concretamente... Yo acabo pillando siempre. No, quiero... Yo acabo pillando, cuando voy a las charlas con los policías, acabo pillando también. Siempre. En tu caso en concreto yo creo que ayuda mucho que un periodista, alguien que está tan presente en la cabeza de todo el mundo te reconoce, eres un referente para muchos en el periodismo. Ayuda mucho tu sensibilidad con la literatura, nos ayuda saber que alguien como tú, un personaje público, pues tiene la sensibilidad suficiente, como decía antes, insisto, en incluir a Lope de Vega en una novela negra. Creo que es una ayuda en tu caso. Mira, yo voy a entrar un poco... No quería entrar en conflicto con nadie, porque al final siempre... Pero quiero responderos a los dos. No se cuenta lo que pasa en Venezuela, que sigue pasando, porque hay otras noticias que lo tapan. Pero sigue pasando, no deja de pasar, sigue pasando. ¿Qué lo tapa? Pues lo tapa si hoy Trapero va a la cárcel o no va a la cárcel, que por cierto no va. Van a pedir prisión, acaban de pedir prisión provisional para los 2 Jordis, Sánchez y Cuixart, pero no es que deje de pasar. Y luego decimos, le quitamos mucho espacio a la cultura. Joder, hagamos una crítica de nosotros mismos. No es el directivo de televisión el que le quita el espacio a la cultura. Es que hay determinadas programaciones que se consumen más por el público y los medios de comunicación son empresas, como cualquier empresa. Y la empresa quiere ganar dinero con la publicidad. ¿Y qué te vende? Lo que se consume. Si se consumen programas de cocina, pues te ponen 5 programas de cocina. Si se consumen programas de canciones, Tu cara me suena, La Voz, y ahora vuelve OT 2017 a la televisión española. Pues se vende eso. Ojalá se consumiese literatura en televisión. Yo estaría encantado de dejar los crímenes y dedicarme a hacer programas de literatura, pero no se consume. No te van a poner algo que no se consuma. Dicho esto, yo creo que
la cultura de los libros comienza desde las cosas pequeñas. A lo mejor no a través de los medios de comunicación, porque no hay hueco real. Esto es un análisis. No hay hueco para la literatura. No. Yo no veo que haya programas en los que nos inviten a los autores a hablar de nuestros libros. Y yo lo que he hecho, aparte de escribir el libro, que ya cuesta, y alguno acaba destrozado, y le roba mucho tiempo a su familia, lo que he hecho es llevarme 2 ejemplares a la cárcel de Alcanámeco. Allí tiene mucho tiempo para leer. Y allí no se suele leer mucho. Y se los he regalado a 2 presos que creo que son inocentes y que van a juzgar próximamente. Y lo que me gusta es el feedback también. A todo autor nos gusta el feedback. Y entonces, pues he conseguido que me dijesen lo que pensaban de la novela, y entonces el libro ha empezado a rular entre los presos, los 2 libros, y se los van pasando unos a otros. Y yo creo que eso es cultura. Es decir, les quitas de su televisor diario, que es el aguante que tienen, les quitas de vernos por las mañanas o de ver otras cosas y leen. Yo creo que tenemos que contribuir a la cultura en cosas pequeñas, enseñando a nuestros hijos a leer, a que no hay consolas, que la literatura es mucho más entretenida, o esto de la cárcel. Muy buena idea. Jesús. A ver, yo dudo mucho, y lo digo en serio, dudo, o sea, no lo afirmo, sobre la máxima esta de que se consume lo que te echan, te guste o no. O sea, si te echan mucho Sálvame, se va a consumir Sálvame porque es lo que te están echando. No, yo creo que es porque gusta. Esto está perdido, igual que el medio ambiente, esto ya no tiene remedio. Es verdad. Y aquí, no, ¿Y es verdad? en serio, no nos esforcemos, limitémonos a hacer lo que nos gusta. Queremos cultura, hagámonos nuestro coto con lo que nos gusta, recurramos a él, busquemos, pero no esperemos que nos den nada, ni desde la política, ni desde la tele, ni desde la prensa, incluso la serie, ¿no? No esperemos eso, porque gustan otras cosas, venden otras cosas, y los españoles nos gusta consumir muchas banalidades, por utilizar un término suave, ¿no? Está todo perdido. Nos dedicamos a algo que no tiene futuro, pero es como una droguita, aquí seguimos, pero que está perdido. Bueno, ¿quién me iba a decir a mí que iba a venir aquí a defender la televisión con la... Madre mía, con los sinsabores que llevo. Yo estoy muy de acuerdo con Nacho. Hay una parte, yo creo que es un tema muy complejo. Hay una parte que vimos en televisión, sobre todo con la gente, con los directivos y los directores de programa, pasa algo como con lo que está ocurriendo con los políticos, que el que sustituye es peor que el anterior y es peor que el anterior. Entonces, bueno, sí, por si te escuchan. Entonces, sí estoy de acuerdo en el tema de, sobre todo a nivel de informativos, la desaparición que ha habido de noticias de cultura. Y eso no es una cuestión. Los informativos no deberían de entrar en este juego de las audiencias. O sea, a mí me parece vergonzoso que todos los años en todos los telediarios emitan el desfile de Victoria's Secret. Todos los años. Correcto. Y no lo hacen porque Victoria's Secret pague ni porque necesita la publicidad, simplemente es porque son mujeres ligeras de ropa y sube la audiencia. Un informativo no debería dedicarse a eso y se dedica. O sea, por ahí sí. Pero por otra parte es verdad que son empresas. Si quieres podemos hablar de lo que debería hacer la televisión pública, y que ahora sobre todo que supuestamente no juega al tema de las audiencias porque no compite con la publicidad, y cuál debería ser su programación. Pero en unas empresas privadas no son directivos diabólicos que dicen vamos a erradicar la cultura y vamos a... No, ellos es dinero y además es prueba, es prueba, funciona, no funciona, los programas se caen, hay programas que se caen prácticamente en 2 semanas. Si no funciona, no tiene audiencia, se va, sea de lo que sea, no tienen ningún reparo. ¿Qué solución o cómo se podría fomentar? Desde luego de los medios de comunicación privados, olvídate. De ahí nos podemos ir olvidando. A no ser que la sociedad cambie y de repente la gente empiece a reclamar y se den cuenta de que Página 2 pega un subidón y hace un 16, no va a cambiar. Esto va a seguir igual. En eso estoy de acuerdo con él. Esto no lo cambia. Yo creo que es un trabajo de hormiguitas y sobre todo la gente joven ahora tenemos que darnos cuenta de que tiene una cantidad de elementos de entretenimiento que hace unos años no tenía, y contra eso también compite el libro.
Que no se fomenta por parte del gobierno, perfecto. Que los planes educativos están mal porque además lo que hacen es que los chavales cojan tirria al libro en vez de... Perfecto. Yo creo que por ahí es el camino. Pero estoy de acuerdo con él. Si pedirle algo al gobierno o pedirle algo a los medios de comunicación... Una idea incorrecta con mi intervención. Yo no he dicho que yo crea que deba ocurrir, no sé. No, he dicho lo que ocurre. Sí, no, eso ocurre. Lo que ocurre es eso. Lo que ocurre es que efectivamente no nos lo cuentan. Sí. Y luego hay 40.000 razones, ¿no? Y podemos estar, yo creo que estamos en contra de las 40.000 razones y que de hecho lo que estamos haciendo también con cada libro que escribimos es protestar contra ese estado de cosas. Claro. Indudablemente, ¿no? Pero vamos, lejos de mí pretender aquí entonar un discurso moral de decir, no, es que habría que enseñar deleitando. Y no estoy planteando nada de eso. Bueno, ha habido un milagro que fue el programa, no sé si sigue, fíjate cómo estoy. El programa que dieron a Mercedes Milá sobre libros en Telecinco, eso es un milagro, porque en Telecinco... Mira la parrilla. Ya, pero en Telecinco tú hablas de libros y ya sabes dónde es lo que te enseñan. O sea, y de todas maneras no tenemos de qué quejarnos porque Vargas Llosa sale en Corazón todos los días. Claro. Bueno, pues ahora sí, si ustedes tienen alguna cuestión que quieran plantear, nuestros invitados estarán encantados de responderles. ¿Alguien? Hemos sido muy claros o vence la timidez. No se vayan a casa, como les decía antes, con las ganas de saber. Sí, yo quería preguntaros cómo novelaríais el conflicto con Cataluña, si se podría hacer una novela de eso. ¿Sí? ¿Y a qué personaje elegiríais como protagonista? Bueno. Espero que no haya que hacerlo por orden ahora también. Que da para una novela negra, seguro, eso seguro. Una trilogía. Vamos a hacerlo por orden. Yo creo que novelarlo no es nada difícil porque es una novela muy negra. Es una novela que tiene todos los ingredientes de la novela negra. Tiene ladrones, tiene fanáticos, tiene de todo. Tiene todos los elementos que uno puede barajar y no en uno de los bandos, sino en ambos, ¿no? Claramente. Poner protagonista sí que sería difícil. Poner protagonista sí que sería difícil porque habría que ver dónde está la gallina que puso este huevo. Pues a mí hay una cosa que me parece interesante de todo el conflicto catalán y es la evolución, por no poner un nombre de Trapero, Oriol Junqueras, alguno conocido, sino me gustaría conocer la evolución de los tipos que el día 20 de septiembre rodearon la Consejería de Economía y Hacienda y cuál es su evolución desde, supongo que la tranquilidad de sus trabajos, a dejar sus trabajos e ir a manifestarse en contra de un registro policial ordenado por un juez. ¿Y cuál es el proceso de una persona que vive tranquila a radicalizarse en la independencia o no? O a lo mejor es el camino correcto. ¿Cuál es el proceso mental que te lleva? Hay mucha gente que no era independentista que ahora lo es. Claro, pero yo creo que es el mismo proceso mental que en los años 30 llevó a mucha gente donde la llevó. O sea, el problema no es la independencia, el problema es una causa para solucionar un problema. O sea, tenemos una crisis económica brutal, mandamos a la gente al paro de manera masiva y entonces alguien levanta una bandera y todo el mundo se pone detrás. Yo estoy absolutamente convencido de que igual que ha sido esa, podría haber sido cualquier otra. O sea, mi personal convicción es que, aparte de que hay un sustrato indudable de cosas aquí, el problema fundamental es la bandera a la que seguir. Es la posibilidad de hacer algo cuando te sientes impotente. Yo creo que si hay un sentimiento que ha sido predominante en este país durante los últimos 10 años es la impotencia. La impotencia que explota el 15M. O sea, no ha sido solamente Cataluña, ha habido un montón de casos, ¿no? Por volver a la pregunta, yo, en Patria, me gustó mucho cómo se analizaban los personajes, cuál era su evolución, para explicarnos a todos cuál es el conflicto vasco. Yo elegiría dos personajes, uno que tendiese a la independencia y otro que no fuese separatista. Seguro que en el futuro vemos alguna... Sería la historia de dos conveniencias que decepcionan y joden al pueblo. Y habría que meterle mano a esa novela histórica, casi mamotrética. Personaje protagonista, yo pondría a un Kobe envejecido desde la distancia,
desde un monte Olimpo, viendo todo el panorama y acordándose de sus tiempos de cuando todos éramos españoles, catalanes y había unas Olimpiadas perfectas. Un COVID envejecido con un parche en el ojo, ¿por qué no? Se me acaba de ocurrir a mí. Yo sería incapaz de hacer esa novela, creo. Yo haría una obra de teatro que se llamara El diálogo, 2 personajes, se hace la luz, se sienta con el agua que tenemos nosotros, uno es Rajoy y otro Puigdemont, y a dialogar durante 75 minutos o 90 minutos ese diálogo. Vamos a ver el autor teatral que es capaz de sostener eso y mover ahí las bolas en el aire para que el espectador salga flipado. El autor que es capaz de hacer hablar a Rajoy. Pero bueno, un diálogo entre 2 personas así que dicen, no se puede, ¿de qué van a dialogar? Hombre, el diálogo precisamente consiste en que hablen 2 personas que tienen puntos de vista diferentes, porque si no, si los 2 piensan lo mismo sería absurdo. Y cualquier autor teatral, si va a montar un buen diálogo, tiene que poner a 2 personajes como esos. Ese es el texto teatral que yo intentaría escribir, pero no sé si me saldría bien, ¿eh? No estoy seguro. Muy bien. Pues entonces lo único que nos queda ya es despedirnos de todos ustedes, darles de nuevo las gracias por su presencia, por compartir esta tarde de literatura con nosotros, a nuestros invitados. Muchísimas gracias por su amabilidad, por su amistad, por estar con nosotros, por contarnos sobre su obra, por escribir su obra. Y bueno, la verdad es que estoy emocionada, como decía al principio, de tenerlos aquí conmigo, muy bien acompañada, una mujer con 5 caballeros, 5 escritores de raza, 5 escritores que estoy segura de que sus obras les van a gustar mucho. Aprovecho para comentarles que en el exterior tienen ustedes un puesto de venta de libros por si desean que alguno de ellos se lo pueda firmar y se lo llevan ustedes a casa. Lo disfrutan, lo leen por el bien de la cultura y espero que nos veamos muchísimas veces aquí en el Instituto Cervantes disfrutando de Getafe Negro. Muchísimas gracias a todos.